generación del diagrama, nos topamos con que, oye, ¿cuál agarro como llave principal, etcétera, etcétera? Entonces, eso es lo que define una clave candidata. Es uno o más de un archivo, más de una columna o atributo que me va a servir para definir que todo lo que se define en esa tabla no se va a repetir. En otras palabras, es algún atributo o columna o un conjunto de ellos que yo defina de tal forma de que esa combinación o esa columna jamás se va a repetir. Sin embargo, por buenas prácticas de diseño, programación y gestión, no se recomienda que el atributo primario o el elemento primario sea más de uno. O sea, si ustedes detectan que es múltiple al momento de hacer un diseño, cuando ya se genera una tabla, es recomendable que se genere una llave o un atributo extra. ¿A qué me refiero? Lo que veíamos anteriormente, de que veíamos que es el ID de empleado puro y el RFC. Entonces, el puro y el RFC, pues propiamente hablando, nunca se van a repetir. Entonces, o puedo agarrar este, o puedo agarrar este, o puedo agarrar este, o puedo agarrar todo el conjunto más grande. Entonces, el detalle ahí es que yo puedo escoger cualquiera. Pero esas combinaciones solo se llaman claves candidatas, porque todavía no he escogido cuál de todas ellas es mi llave primaria. El otro caso sucede cuando lo que yo estoy tomando, por ejemplo, lo que es el código producto, con un cliente y la fecha. Propiamente hablando, en un registro de ventas, pues lo que tengo es ese, el código del producto, el cliente y la fecha. Pero lo que está indicando es que básicamente es la combinación de esos tres lo que no se está repitiendo. Sin embargo, les había yo mencionado qué es lo que pasa si de repente yo solamente cambio esto por algún otro cliente y es otra entrada totalmente de la tabla. Pero quizás esa entrada no existe, yo simplemente lo cambié sin querer. Entonces ya le estoy dando en la torre a todo. Entonces lo que normalmente sucede es que se debe de crear un elemento aparte. Es esto de acá. Lo que habíamos dicho la otra vez de folio. Porque eso sí, definitivamente el fondo está asignado a una venta, a un producto, a un cliente. ¿A cuál cliente? Pues tengo que revisarlo, pero lo que me remite a saber que es único y diferente de los demás, pues es el folio de la venta. Entonces, en un sistema, sobre todo cuando son diagramas, muchas veces estos elementos no aparecen, porque nos quedamos solo con la parte conceptual, pero cuando se ya aterriza en una tabla no se puede quedar de esta forma. Ya se tiene que definir un elemento aparte. ¿Por qué? Por esto de acá. Para definir lo que es una clave primaria. Ahí sí. Ahí sí, la clave primaria no hay pierde. Es una de las claves candidatas diseñada por el diseñador, que ahí ojo con lo que dice, diseñada por el gestor o el diseñador para identificar las entidades en un conjunto de entidades. Para identificarlas unas por separado. Ahí se dan cuenta, la regla sigue siendo la misma. Puede ser una columna o pueden ser por varias columnas. Pero, por eso les coloqué el botoncito. Las buenas prácticas. Para efectos de reconocer las entidades de relación y relacional, es importante recalcar que una buena práctica es emplear llaves primarias de un único elemento para evitar redundancias e inconsistencias en la información, lo que les acabo de decir. Cuando son combinadas, lo que sucede es que el que yo cambie solo una parte de, ya está haciendo que técnicamente sea otra cosa diferente. Y el hecho de que sea algo completamente diferente puede ser contraproducente. Porque yo puedo sin querer cambiar la información o creer que todos, lo voy a poner de la siguiente forma.
Si yo lo dejo de esa manera, yo puedo inclusive generar datos o esperar que datos existan cuando no lo hay. Por ejemplo, que productos que están en la base de datos nunca se hayan vendido. Pero como la combinación es esta, yo puedo dar por sentado que al menos el producto se ha vendido una vez y no es necesariamente así. Entonces, si ya me quedo solamente con el de arriba, pues este es el que los identifica, no la combinación de ellos. Lo cual, pues, lo que hace es quitar ciertas acepciones o lo que se conoce también como prejuicios sobre la información. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque también, ¿qué es lo que sucede? Porque les decía ya anteriormente, si yo cambio solamente el código y dejo al cliente y la fecha, lo que estoy indicando en este caso es de que ya es el otro producto que se está vendiendo en esa misma venta. Y si, por ejemplo, yo tengo una regla de que el cliente solo puede comprar un producto, ¿qué pasa cuando en la misma fecha el mismo cliente tiene dos productos? Porque esto no me lo impide. Pues, obviamente hay ciertas circunstancias que hay que tener en consideración. En cambio, si ya lo dejas así y le dices, no, pues sabes que esta combinación es única, porque también se puede, tú puedes decir entonces que esta es única, entonces nunca se va a repetir esta combinación. No importa lo que está acá, sino esto. Entonces, todo ese tipo de situaciones se hacen precisamente a raíz de la selección de la llave primaria. Y ahorita vamos a ver también los campos de datos y las restricciones, porque no existen. No sé si quede claro qué es el sistema fundamental. Existe otro concepto que es el de una superclave. Básicamente tiene términos sencillos. Una superclave es la tabla. Lo que pasa es que la superclave es la suma de la clave candidato a la llave primaria más el resto de las columnas. ¿A qué se refiere? Si esta es la llave primaria, la combinación de la llave primaria con los otros valores jamás se va a repetir, porque este ya es único. Entonces, si yo cambio este y los demás siguen igual, sigue siendo un registro totalmente diferente. Entonces, a lo que se refiere la superclave es, así como dentro de la teoría de conjuntos existe lo que se conoce como subconjunto, también existe algo que se llama superconjunto. Si un subconjunto son los elementos por separado, el superconjunto es todos el político. Entonces, en teoría de conjuntos hay tanto subconjuntos como superconjuntos. El superconjunto es este. Por eso les decía, es la tabla, básicamente. O sea, si todas las columnas están relacionadas porque esa es la información que yo necesito, todo eso es una superclave. Por eso la superclave es básicamente es la clave primaria más el resto de las columnas, básicamente. No hay pierde. ¿Qué otra cosa es una superclave? Les voy a colocar un ejemplo. Vamos a ver lo de otra vez. ¿Me puede repetir lo que superclave es? ¿Perdón? ¿Me puede repetir lo que acaba de decir? ¿Lo de la superclave? Ajá. La superclave es la clave primaria más el resto de columnas de la tabla. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos quedamos acá, ¿recuerdan de esto? Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Vamos a aterrizar lo que decíamos antes. Aquí y en las tablas, lo ideal es de que, si se dan cuenta en el empleado, tengo subrayado número y mi curso. El chiste, como buena práctica, es que solo uno debería estar así, no los tres. De hecho, son 4 porque es número y mi curso y el. Entonces yo tengo que dejar realmente el que yo vaya a definir como su clave primaria. Porque si lo dejamos de esta manera, es lo que yo les decía. Esas 4, los que están subrayados, ese subconjunto de los 4 son llaves candidatas, cada uno por separado. O sea, el conjunto es o solo el número de empleado, o solo el INE, o solo el CUR, o solo
RFC. Pero también están todas las combinaciones que pudiesen existir. Número de empleado, con el INE, con el CURP, con el RFC, el INE, con el CURP. Buenos días. El INE con el RFC. El CURP con el RFC. Y las combinaciones de 3. Número de empleado INE y CURP, número de empleado INE y RFC. INE, CURP y RFC. Así se van generando los diferentes superconjuntos que hay acá. Pero todos los superconjuntos de estos 4, todas las combinaciones de 4 en 4 son llaves candidatas. ¿Por qué digo que son combinaciones de 4 en 4? Porque pueden ser desde solo 1, 2, 3, los 4 elementos, y se pueden tomar por separado, en conjunto, en pares, no hay ningún problema. Se llaman superconjuntos y se llaman claves candidatas. Cuando los subconjuntos se quedan con los elementos más chiquititos, estas tal vez se les conoce como llaves potenciales. O sea, son las que pueden llegar a ser la llave primaria. Entonces, cuando yo llego a este subconjunto más chiquitito, de este es el que yo literalmente lanzo un dado y cuál agarro. No hay una regla para definir cuál es. Porque inclusive se puede decir, ¿no sabes qué? Regresamos a lo que decíamos antes, que es más fácil recordar el INE que el CURP o el RFC. No, pues es más fácil recordar un número de 4 dígitos que todos los demás. No, pues así es mi llave primaria. Y ya no recordar eso y ya te recordaría todo lo demás, ¿no? Porque lo demás no es que se vaya a borrar, siempre se va a seguir guardando, pero no te va a servir para identificar la información del empleado con eso, sino que lo que te va a servir es precisamente el número del empleado. Entonces lo que pasa al final es que se desmarcan estos y te quedas con eso. Así ya nada más hay uno subrayado dentro de la entidad, esa es su llave primaria, básicamente. Pero ¿qué es lo que sucede con lo que les decía, con la superclave? La superclave es la llave primaria más cualquier combinación de los demás atributos, porque en conjunto nunca se van a repetir. O sea, el número de empleado con el INE solo va a aparecer una vez, no se repite. El número de empleado con el teléfono también. El número de empleado con el nombre, el número de empleado con fecha de nacimiento y así. Todas las combinaciones que existiesen entre la llave primaria y toda cantidad de los atributos que están ahí jamás se van a repetir, porque como ya es llave primaria, eso hace que ese valor nunca se repite. Entonces, este que no se repite con cualquier combinación de los otros, jamás se va a repetir tampoco. Eso se llama superclave. Por eso al final del día la superclave más grande es la tabla, porque es la llave primaria con todo lo demás, como lo subimos así en tabla. Eso tiene que ver con teoría del conjunto realmente. ¿Okay? No sé si quede claro. Existe otro término aquí que es precisamente el de llave foránea. ¿Qué es esto de una llave foránea? Cuando el dato es de otra tabla. Son referencias, efectivamente. Lo que son las llaves foráneas son precisamente esas referencias. Una llave foránea se define de esta forma. Una llave foránea o clave foránea es un campo, también puede ser un conjunto de ellos, que hacen referencia a la llave principal de otra tabla. O sea, es algo que hace referencia a otra tabla, como tal, ¿no? Pero aquí hay una situación bastante particular, porque esto directamente en el diagrama que les acabo de mostrar no se ve. Esto ya es en definición de tablas. ¿Y por qué lo estamos viendo? Porque vamos a ver la transformación del diagrama hacia las tablas, porque hay sus reglas por ahí.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? La llave foránea lo que va a hacer es que es lo que les va a indicar que ese atributo que está ahí está guardado en la tabla, pero está ahí porque hay algo en otra tabla que tiene esa información, como para saber, bueno, ¿y esa cosa qué es? Regresando a lo de acá, de lo de las ventas, eso de acá. En la venta yo solo voy a tener el ID de venta, el código del producto, el cliente, la fecha y vamos a poner cantidad. Pero, oye, ¿cuál es el producto 08247? No tengo ni la más remota idea. ¿Quién es el empleado 745? Pues no tengo ni la más remota idea, solo estoy guardando el número. Entonces, estas dos cositas son llaves foráneas, porque este está apuntando a la tabla de productos y este está apuntando a la tabla de clientes. Pero estos dos elementos de la tabla no se muestran en el diagrama, porque el diagrama solamente tiene esto. Por ejemplo, ahí, si ven empleado, tiene INE, CURP, número de empleado, teléfono, nombre, edad, fecha de nacimiento, RFC y apellidos. ¿Okay? ¿Dónde está la jornada? En otra tabla. Pero la tabla jornada guarda las jornadas. Me refiero a dónde está la jornada del empleado. Está dentro de jornada. No está. ¿La relación? La relación son llaves foráneas. Las relaciones se convierten en diferentes cosas dependiendo del tipo de relación que existe. Por ejemplo, voy a poner un caso muy sencillo. En vez de que sea empleado de jornada, vamos a pensar que es, en lugar de que sea empleado, es ciudadano, y en lugar de que sea jornada, es INE. La relación que hay entre el ciudadano y el INE es una relación de 1 a 1. Para cada ciudadano existe una INE y para cada INE solo puede existir un ciudadano nacional. Es una relación 1 a 1. Pero la relación está ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se coloca la relación de este lado, lo que está pasando es que internamente se está generando una llave foránea. ¿Para quién? Hay reglas, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿A qué se refiere esto de acá? Nosotros ya vimos el modelo de entidad-relación. El modelo de entidad-relación es el que vimos la semana pasada, el de los rectángulos, los óvalos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Este es un diagrama de entidad-relación. Para poder migrar de entidad-relación al modelo relacional, que es el de tablas, es importante señalar que los tipos de datos de este último, que es el relacional, existen tal cual, porque sí existen tipos de datos. Aquí, por ejemplo, yo no definí ningún tipo de dato, solamente definí qué es lo que está ahí y en dónde está, no qué es. No sé si es un número, si es una cantidad, si es una fecha, no tengo nada más la idea, solamente es una concepción, que es lo que les decía la semana pasada. Este diagrama es netamente conceptual, son conceptos que se presentan para que el cliente los entienda. Una vez que ya tenemos eso, ya cuando hacemos de las tablas es donde ya hay que reflexionar qué es lo que va acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que tenemos que hacer es, para pasar de esto a las tablas, lo primero, es siempre identificar las entidades fuertes. En este caso son cliente, producto y proveedor. Cada vez que se mire hacia la representación relacional, debemos de partir de las entidades fuertes, ya que estas se deberán convertir en primera instancia en tablas. No puedo empezar con las demás. Es lo que yo les decía anteriormente. Yo no puedo dar de alta a un empleado si no tengo jornadas, por lo tanto tengo que dar primero de alta las jornadas y después a los empleados. Aquí es lo mismo, no puedo dar de alta las entidades débiles que dependen de una relación, porque ¿a qué me relaciono si no existe nada? Primero tengo que dar de alta las fuertes que no dependen de nada para poder pasar lo que sí. Si no, pues obviamente se me va a generar una sopa.
Entonces, una vez que ya vemos cuáles son las fuertes, lo que pasa es esto. Esto nada más es el nombre de las tablas. No tiene nada todavía. Para efectos de buenas prácticas, los nombres de las tablas y los atributos deberán estar en inglés. Esa es una regla importantísima. ¿Por qué? Porque depende, y no me van a dejar mentir los que trabajen con Excel, el famoso año. ¿Por qué? Porque no está la ñ. ¿Cómo escribes año sin la ñ? Unos escriben año, otros escriben ano, y para efectos más prácticos, pues vamos a escribirlo en inglés, escribe. Entonces, en el formato de nomenclaturas de lo que viene siendo el sistema relacional, las tablas, hay una regla que es esa. Siempre se van a escribir en inglés. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si yo hablo español, sí, ustedes, pero el gestor de bases de datos no. El gestor de bases de datos habla inglés. Si ustedes le pasan valores en español con acentos y todo, en algunas ocasiones no les va a dar ningún problema. El problema es cuando lo suban a un sistema y entonces el sistema interprete lo que Dios debe aprender. Lo cual implicaría entonces de que se empiecen a generar problemas porque, oye, ¿dónde está mi información? Porque me dije que la tabla se llama año, pero él no tiene ñ. Entonces puedo escribir la información en un archivo que se llama año. Hay una forma en la que lo escribe de esta manera. Porque esto para el sistema también es una ñ, pero en un formato con un juego de caracteres diferentes. Entonces no hay un consenso de cómo lo debe de escribir el sistema cuando tú le pasas elementos que no están en inglés. Entonces siempre hay que evitar escribir los nombres en español. Lo otro es que se sigue una tendencia que se llama snake case. ¿Esto qué quiere decir? Vamos por partes. Mi atributo se llama nombre, empleado. O en inglés, pero cuando se va a escribir de esta manera, lo que pasa es que todo se escribe en minúsculas. Y los espacios en blanco se sustituyen con un guión bajo. Eso es lo que se conoce como snake case. ¿Por qué se llama snake case? Por una cosa muy irónica. El guión bajo es como si estuviese siendo la panza de la serpiente que se está pasando por arriba. Porque está así, está haciendo esto. Todos los espacios en blanco, o sea, está haciendo esto. Son guioncitos bajos. Esos guioncitos bajos son el símil del estómago de la serpiente que se está avanzando. ¿No? Y esa es la nomenclatura que se sigue. ¿No se sigue acá? ¿Qué pasa después de esto? Una vez que ya tengo esto, lo que tengo que hacer ahora es asignar a las tablas que ya creé sus respectivas llaves primarias. Ya hay reglas acá. Para cada entidad debemos de tomar su atributo primario y lo convertiremos en llave primaria. Lo que hice en el otro diagrama de dejar solo uno fue para esto. No hay que perder de vista
de que cada atributo podrá ser de un tipo de dato y de una longitud y restricciones diferentes. Y el INE es diferente al código, que es diferente al RFC. El INE es una cierta longitud de caracteres, el RFC es otra, el código es otra. Otro punto a destacar es que usualmente las llaves primarias son enteras, tipo IN, y con una restricción autoincremental o AI. Esto con la finalidad de que sea la tabla quien define ese número, no nosotros. Eso ahorita se lo voy a mostrar, pero no sé si quede claro. No bien. Ok, vamos a verlo por partes. Voy a dejarlo en grande porque si no. INE, código y RFC. ¿Okay? Por regla general, siempre que se va a generar una tabla, una llave primaria, si yo no sé qué tipo de dato debe de ser mi llave primaria, por referencia lógica siempre se escoge el entero, o sea, un número positivo de 1 hacia adelante. Ese número entero, yo no lo genero, lo genera automáticamente el sistema, como los folios de una rifa, los folios de una factura, los números de boletos de un automóvil, de un camión, las matrículas, etc. Son una serie de elementos que van generando ese sistema automático. Cuando son números, esas cosas, se maneja lo que se conoce como una restricción autoincremental. N+1. Exactamente. ¿Podría ser también un proveedor? ¿La edad podría ser? ¿Por qué la edad? Esa es pregunta. Porque es N+1. Pero N+1 a partir de cuándo? Mi fecha de nacimiento. Exactamente. O sea, lo que es lo que les decía, lo que veíamos también en otras situaciones. La edad es un tipo de dato que se llama un tipo de dato calculado, porque no tiene caso que el sistema guarde la edad de la persona. Si yo consulto de un día para otro, puede variar ese número. Pueden cambiar. Entonces, yo no quiero que varíe. Además, no es mi llave primaria porque puede variar. Si ese valor no se puede repetir. Y se podría repetir si fuera la edad. Exactamente. Y se puede repetir si fuera la edad, si fuera la fecha de nacimiento, etc. Entonces, podría ser, por ejemplo, algo como el nombre también. El nombre también. Por eso, cuando se selecciona la llave primaria, es lo que leemos al principio. Nosotros tenemos que hacer eso con el conjunto de las claves candidatas que yo considero que pueden identificar a cada fila o tupla de la tabla de forma única. De ahí yo selecciono cuál. No hay una regla escrita, tú decides cuál. Nosotros vimos la sesión pasada de que lo ideal para el empleado es saber su número de empleado y no aprenderse su CUR, RFC o su número de INE, por ejemplo. Pues eso ya es cuestión del diseñador o de quien está haciendo la base de datos, ya es cuestión propia. Y por ejemplo, ahí cómo ligamos el tema del producto con el proveedor. ¿Se identifica en específico o cuál es el atributo que se puede compartir con ellos? Eso es a lo que voy. La relación que hay ahí dice: un producto se relaciona con un único proveedor y el proveedor puede proveer o suministrar uno o más productos. Eso es. Cuando tenemos este tipo de situaciones, en el suministrado, el proveedor puede suministrar el producto en varias fechas en distintas cantidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si recuerdan lo que vimos en la sesión pasada, cuando la relación tiene atributos, no se los puedo pelotear a ninguno de los dos porque pasan problemas. Si se lo dejo acá, quiere decir que solamente puede haber un producto en una fecha. Si se lo paso acá, quiere decir que el proveedor solo me puede proveer en una fecha. Pero está mal. ¿Qué es lo que sucede? Es lo que les decía. Lo que está acá es que se genera algo que se conoce como llave foránea, pero la llave foránea no aparece ahí. Aquí nada más te sirve para identificar las relaciones. Ya precisamente por eso estoy acá, porque cuando lleguemos ya a generar las relaciones, es cuando hay ciertas reglas en determinados tipos de cardinalidades. Ahí tú te echas un volado de qué es lo que quieres hacer. De que hay una forma genérica de verlo, lo hay, pero tú puedes optimizar ese tipo de cosas. Entonces, aquí lo que primero hacemos es esto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ahí tenemos las tablas. Ahí estoy colocando 3 tipos de datos para que nada más identifiquen lo que está pasando. El chat, en este caso, el que está a la derecha con el proveedor, es un tipo de datos que se llama chat. Los tipos de datos más comunes son estos. Esos son los tipos de datos más comunes. En la representación que está arriba ya les puse toda la lista, pero es un mundo. Pero los más comunes son estos: es el chat, varchar, int, date, tag, y no me recuerdo el nombre. Estos dos sirven para guardar texto. Los dos tienen un paréntesis y un número de caracteres. Los dos. Por eso los poseían. Char y varchar. Los dos reciben texto al final del día. Pero ¿qué es lo que pasa? En el caso del chat, que está en el proveedor con el RFC, lo que quiere decir un chat con una determinada longitud es que todas las cadenas van a medir eso. Todas las cadenas tienen que tener ese número de caracteres. No puedo tener RFCs de menos de 13 caracteres ni de más de 13 caracteres. Eso es lo que quiere decir eso. O sea, tiene restricciones. ¿Ah? Tiene restricciones. Sí, tiene una única restricción, que es que no puede ser de menos caracteres. Tiene que ser forzosamente esa cantidad de caracteres. Forzosamente es un decir. Me refiero a lo siguiente. Cuando yo defino algo así, un chat 5, por ejemplo, lo que va a pasar es que en cada fila de la tabla se definen 5 espacios de texto. Yo puedo escribir 5 cosas ahí, 5 caracteres alfanuméricos, los que yo quiera. Puede ser número de objeto, por ejemplo. Sí, puede ser lo que sea. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si yo nada más ocupo 3 de los 5 espacios, el texto lo sigue aceptando. Pero el peso que tiene esa celda en la tabla va a ser la misma para todos. ¿Por qué? Porque así yo no ocupe estos dos, el sistema los ocupa como un espacio en blanco. Y entonces eso nos podría traer un problema de lectura, ¿no? Nos podría traer un problema de lectura, una tardanza de lectura. No tanto de lectura, sino más de volumen de información. Porque como todo pesa exactamente lo mismo, así tú coloques un carácter, 2, 3, 4, 5, el sistema siempre va a guardar que va a pesar lo que pesa 5 caracteres. No importa cuántos escriban. Eso es lo que quiere decir el chat. No es que haya una restricción de que siempre tienen que ser los 5, sino que independientemente de lo que yo escriba, el peso que va a tener eso es el mismo, no importa. ¿Qué es lo que está almacenado? Es lo que varía. ¿Cuánto pesa? Es lo mismo. Es como decir, por ejemplo, que tengo 4 cajas, voy a ponerlo de siguiente forma. Tengo un paquete de 100 bolsas de kilo. ¿Cuánto pueden almacenar cada bolsa? 1 kilo. Pero ¿cuánto de ese kilo yo relleno en cada bolsa? Pues ya depende. Bueno, no sé si voy al ejemplo con esto. Acá tenemos unas tablas que se está llenando, ya hemos tenido etiqueta, pero ocurría que era la fecha, la fecha era por la letra del año, no por letra. Entonces, digamos que íbamos en la letra Y, entonces ya el siguiente año era W y Z. Entonces, lo estamos dando de alta y no nos dejaba permitir avanzar, pero lo que hacíamos era crear la extensión de Z. Digamos que en el chat era otra palabra, se ponía la letra Z nada más y ya daba la cantidad de etiquetas otra vez desde cero. Sí funciona de esa manera más o menos. Sí. Pero ahí ya es cuestión del sistema que están manejando. Ajá, sí, pero digo,
va de la mano, ¿no? Que son 5 caracteres, ahí la por la letra nada más definida, ¿no? Ujú. Pero se va así. Ya lo que va después, o sea, si, como si el sistema detecta que encuentra una letra con un número que no encuentra, por ejemplo, 1, ya los demás subsecuentemente saben que lo tienen que rellenar. Como eso más que nada es similar, pero ahí utiliza algo que se conoce como programación reactiva. O sea, si yo coloco un dato, el sistema está programado que de forma secuencial tiene que sacar los demás. Pero si tú le colocas un valor inicial de algo nuevo, el sistema solito va a decir, no, pues ya estoy en la 7 y ¡pum! Saca los demás. Eso es de forma automática. Pero eso es por cómo está definido el sistema. Pero sí es la misma lógica. Ese campo es de este estilo. Entonces tú, si tú, por ejemplo, tú defines el ZA1, él va a empezar ZA1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el 9999. Para llenar los 5 campos. Si los ocupas. Sí, sí. Porque si tú por inclusión puedes decir, no, la siguiente etiqueta va a ser AA1. Entonces pues ya rellenaste las letras de la A a la Z, entonces la que sigue es AA. Después AB, AC y así. Sí, las combinaciones. Es como el Excel, ¿no? Cuando estás sumando ya nada más lo jalas. Exactamente. Sí, pero es la misma lógica. La longitud de caracteres está definido. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Quién sabe? Pero todos miden lo mismo. ¿Por qué se hace eso? Porque en la etiqueta también hay una lógica. Porque la etiqueta se define esto porque la etiqueta tiene que ocupar un tamaño. Si yo defino que son 5 caracteres, el espacio de impresión es de esos 5 caracteres. Entonces yo puedo imprimir 5 caracteres. ¿Cuáles? Los que estén en la etiqueta. Pero no pueden ser más de esos 5 caracteres. Pueden ser menos, sí, pero el espacio que te va a dejar de la impresión va a ser el mismo siempre. Es la misma longitud del espacio para el folio, el tiempo, lo que sea. ¿Y dónde se puede ver el barchar? Ajá. En el barchar también pasa lo mismo, de que tú puedes definir eso, pero lo que pasa con el barchar, a diferencia del chart, es de que la longitud o el peso se adapta a lo que está escrito. Entonces, si en el chart el tamaño de la etiqueta es el mismo, en el barchar varía según lo que está escrito. Y entonces nada más ponerle el número de caracteres al barchar es como un límite, ¿no? Sí, ese es el número máximo de caracteres que puede recibir, pero el peso que tiene cada uno es el número de caracteres que tenga. Si tú solo escribes 1, eso es lo que va a ocupar. Si tú escribes 2, 2. Si tú escribes 15, 15. Entonces, ¿qué es mejor ese? Depende mucho. El bar chart te sirve cuando no sabes a ciencia cierta cuál es la longitud de la cosa. Un nombre. El nombre nunca sabes cuántas letras tiene. Hay nombres de 3, 4 letras hasta. Pues te voy a poner un caso. Ella se llama Azul, él se llama Miguel, él se llama Juan y él se llama Nabucodonosor. O sea, el número de caracteres es diferente entre uno y otro, muy diferente. En cambio, el chat, como literalmente todos pesan lo mismo, usualmente se utilizan cuando todo mide exactamente lo mismo. El RFC con una cantidad de 13. Todos los RFCs son de 13 caracteres. No hay ninguno con 14 ni menos caracteres. Todos son 13. ¿Por qué? Porque se conforma de los 2 dígitos del primer apellido, la primera letra del segundo apellido y la primera letra del primer nombre. Los 2 números del año, los 2 números del mes, los 2 números del día de nacimiento. Y al final, 3 dígitos aleatorios que te da el SAT, que es tu muy claro. Pero son 13 al final del día. Y siempre van a ser 13 porque así lo define el SAT. Igual que como se define el CURP. El CURP tiene una longitud determinada. Entonces, si tú lo dejas como un chat, sabes que todo va a pesar lo mismo porque de hecho todos van a tener la misma cantidad de caracteres. Pero en el caso de un bar chat, si no sabes cuánto va a medir, pues déjalo mejor como un bar chat. El número máximo de caracteres es tal. Un ejemplo muy sencillo, Twitter. Twitter tienes un máximo de 255 caracteres. ¿Cuántos ocupas? Me da igual. Tú puedes ocuparte de 1 hasta 255 caracteres. Los que ocupes es lo que va a pesar tu tweet y es el alto del tweet que vas a dar. Mientras más caracteres tengas, pues obviamente más amplio se va a ver el tweet. Mientras menos caracteres tengas, más chiquitito. Pero eso se adapta a la cantidad de caracteres que tú estés escribiendo.
Para eso se utiliza el bar chart. El tipo int también tiene una longitud. Son enteros, ¿no? Ahí, por ejemplo, no se coloca el paréntesis, pero porque por lógica el sistema siempre hace esto. Siempre coloca un entero de 10 caracteres. Pero ahí también hay que tener cuidado. Porque que diga esto no quiere decir que puedo ocupar los 10 dígitos completos. Porque este tipo de dato tiene un límite. Cada tipo de dato tiene sus límites. Eso sí se los coloqué acá. Les coloqué arriba una presentación. Esta está acá. Es esta. Esta presentación también la tiene en línea. Esta presentación es la de los tipos de datos de MySQL. Aquí sí están todos. Si son numéricos, cuáles son. Y esto es lo que te decía. Estos son los valores mínimos y máximos con signo. ¿A qué me refiero con signo? O sea, se aceptan números negativos. Pero también yo puedo decir, este campo es numérico, es entero, pero es sin signo. Quiere decir que en lugar de que vaya del más negativo al más positivo, va del 0 al doble del positivo. Si con signo es de menos 128 a 127, sin signo es del 0 a 255. O sea, duplica el número de... Sí, o sea, Porque todo lo que es negativo lo pasas del otro lado de la regla. sí, la memoria lo detecta como si fueran los caracteres del lado abajo. Nada más no es así. Eso se debe precisamente a un atributo que se llama un signo. Valores sin signo. Los valores sin signo es un atributo que está ahí que se llama un n, si no estoy mal. O un n o pues creo que es un z. No creo que sí es un z porque es un signo. Y entonces los valores cambian a estos. Ya va del 0 hasta el. Entonces vean lo que les estoy diciendo, que el int tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí son 10, pero el problema es que tú no puedes escribir el número 99999 aquí, en un entero, porque no va a dar. El número más grande es este. O sea, sí son 10 dígitos los que puedes escribir, pero el número más grande que tú puedes escribir es este. O sea, si empiezas con un 5 ya va a abrir con todo. Exactamente, te va a marcar un error. Por eso cuando son, si tú quieres ocupar realmente los 10 dígitos, por ejemplo, voy a poner un caso. Supongamos que el campo es teléfono. En México todos los teléfonos son de 10 dígitos. Los 3 primeros son la LADA. La LADA de aquí es 722. La LADA de Mérida es 999. Si tú quieres escribir un número con esto, con un int 10 de Mérida, no te va a dejar. Porque ya desde aquí 999 no da. Pero, por ejemplo, si utiliza un bit y se supone que se empieza con un 1. Ah, no, ese es el máximo. Ah, ok. Este es el valor máximo. Entonces ahí sí podría empezar con el 999. Hay diferentes situaciones. Entonces podemos ocupar el de char para el número de teléfono por no poder ocupar el entero. El único detalle con el char es el siguiente. El char te permite colocar alfanumérico. Si tú sin querer en lugar de escribir un número colocas un símbolo de admiración, también es válido. Ajá, sí pones un carácter. Ya es bueno identificar bien cuál es el que se va a elegir, ¿no? La otra es utilizar lo que se llama decimal. ¿Eh? ¿Double? No, decimal, así se llama, decimal. Es un tipo de dato especial. Un WhatsApp, por ejemplo, podría ser la contraseña de mi correo. Ya lo que dice baja, me queda inmediata. Y tú pones los no. caracteres que quieres. No. Por seguridad, jamás guarden contraseñas con WhatsApp. Las contraseñas se tienen que guardar en esto. ¿Por qué? Porque tu cuenta, y eso sí se los pongo para los que estén estudiando sistemas o no están estudiando sistemas.
Las contraseñas jamás deben de ser guardadas de texto plano, jamás. ¿Por qué? Porque estás dejando la información en texto plano ahí, tiene que ser seguro. No puedes dejar en texto plano la contraseña. Y normalmente cuando son contraseñas hay algo y un proceso más adelante que se llama encriptación de información. La encriptación de información normalmente son 256 bits, pero hay de 362 bits de diferentes longitudes. Esos bits se refieren al número de caracteres. 262 excede el número máximo de caracteres de esto, que es 255. Entonces, sería para aumentar las posibles combinaciones de letras, ¿no? No tanto las combinaciones, sino la longitud del encriptado. Porque ya más adelante en seguridad informática hay un concepto que es el de encriptación. Los procesos de encriptación utilizan fórmulas de encriptación. Cada fórmula te regresa un número determinado de caracteres de salida, independientemente de la entrada, del tamaño del texto que tú le pongas. Le puedes poner la Biblia de Don Quijote y siempre te va a estar sacando un tamaño. Pero la combinación que sale de ahí es una combinación que se saca a raíz de la entrada con un proceso de encriptación. Pero el tamaño de eso siempre va a ser el mismo. Así tú coloques solo una letra en tu contraseña, el texto de salida encriptado puede ser 255 caracteres o 365 caracteres. Pero cada fórmula es diferente. Y como no sabes cuál es la que se va a utilizar, una de las reglas es utilizar este campo que es un texto, porque esto sí puede tener una cantidad de caracteres brutal. Si no estoy mal, creo que aquí puede ocupar hasta 250 megas de texto. Hay uno que te queda chico, esto que está muy raro. Existe el long text, ahí son 4 gigas de texto. Ya son literalmente aquí da el Quijote y la Biblia. Y le queda espacio. Y le queda espacio. El long text es algo así como que cuando, no sé, que en un long text quieras guardar ahí toda la biblioteca de Alejandría. Entonces ahí sí son diferentes. ¿Qué es lo que pasa con el decimal? El decimal es una situación bastante chistosa. Decimal dice, así se escribe, decimal y son 2 valores. M y D. M en donde es el número de dígitos y D es el número de dígitos a la derecha del punto. ¿Cuántos elementos con decimal quiero? Si yo le coloco que es 1, o sea, es 0.0, 1.2. Pero si yo coloco 0, solo tengo la parte entera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces te lo mostraría como entero, pero lo estás ingresando como decimal. Si le pones 0 al final, pues no puedo meter un decimal. Exactamente. Si le pones en, ¿cómo se llama? 5, 0, son 5 dígitos como tal. Ah, sí, es como el ejemplo de pi. ¿Cuántos dígitos quieres después del pi? Exactamente. El detalle con el decimal es que precisamente el decimal se puede escribir de una forma en la cual tú no quieras decimales. Entonces, si tú no quieres decimales, lo que puedes utilizar precisamente es esto. Si tú le colocas el 0, lo que va a pasar es que solo quieres la parte de los enteros. ¿Cuál es la ventaja del decimal? El decimal se guarda como un texto. La entrada, el valor de entrada solo puede ser un número, pero como se almacena en la base de datos es como si fuese un texto. O sea, ¿quieres decir que sí se pueden hacer operaciones con eso? Sí se pueden, pero hay que hacer como una... Sí, porque para las operaciones por eso es el entero, porque si quieres decir 1 más 1, tienes que guardarlo en un valor entero. El decimal, como se guarda precisamente como un texto, para operaciones no es óptimo, porque se tiene que hacer toda una combinación. Por ejemplo, que decías, ¿no? Cuando asignamos un número de y tiene que ser n más 1, tiene que ser sí o sí entero, y para que te lo haga la operación en automático. Exactamente. En cambio, ¿qué es lo que sucede? Operaciones con decimales dentro de MySQL sí existen. Lo que viene siendo el decimal, como se está guardando
un número. Lo que va a pasar es que precisamente yo puedo hacer esto. Y si lo puedo sumar, si puedo hacer operaciones. El detalle está precisamente en la parte de la exactitud del valor. Porque cuando tú haces operaciones con eso, como esta cosa literalmente lo que trata de hacer es redondear la información, si tú quieres que sea exacto, no te va a funcionar. Ahí es cuando ponemos el doble, ¿no? Exactamente. Es una- El doble tiene más exactitud. no sé si- El decimal se ocupa generalmente cuando lo que quieres guardar son números donde tú sabes cuál es el número máximo de decimales y no los vas a utilizar constantemente para hacer un cálculo. Por ejemplo, el promedio 9.3 no tiene que ser autosumable, pero sí arrojarte o arrancar nada más. De Sí. almacenar. Exactamente. Es por ejemplo nuestro examen de calidad que dice que solamente utilizamos los primeros decimales. Ajá, ese- Eso sí. Ahí se guarda como un decimal de cosas más puede poner. Por ejemplo, las calificaciones de aquí en los parciales se guardan como un decimal de 1,2, porque es un entero, o bueno, 2,2, porque puede ser dos enteros porque el máximo es 10, Y eso, ajá. y los dos decimales. Y puedes guardar desde 0.99 hasta el 99.99. Pero ¿cuáles son los que restringe el sistema? Es del 5 al 10. Pero eso ya son restricciones del sistema. Entonces, decimal y todo eso sí funciona. Más bien serían restricciones de la programación. Ya del lenguaje de programación. Pero ahí sí hay que tener mucho cuidado porque de acuerdo a lo que yo necesito utilizar uno u otro. Por ejemplo, si yo quiero almacenar los precios de un producto que solo pueden tener dos decimales, lo puedo guardar como un doble con x,2 hasta un decimal con x,2. Pero el detalle va a ser cuando necesite operarlo. Porque operarlos con esto puede ser de que no se lo den tan exacto. Además de que el detalle, la diferencia es que esto pesa menos que esto. Es la única cosa. Pero por regla general se recomienda utilizar esto. Porque hoy en día, exactamente, hace algunos años se utilizaba mucho el decimal en lugar del doble. Porque estaremos de acuerdo que hace algunos años pensar en tener 1 terabyte de información en una cosita así era imposible. Ah, sí. 1 terabyte de información era casi tener todo un cuarto lleno de discos. Ahora 1 terabyte puede venir en esto, en una micro SD, etc. Entonces ya ahorita la excusa del tamaño ya no es tan excusa, es como que ¿de qué me estás hablando? O sea, casi te venden por kilo los discos duros de 1 tera. Entonces ya no es tan utilizado o frecuentado. Pues nada más tengan en cuenta. Los otros dos tipos que son más comunes son estos dos. El date para la fecha y el time para la hora. Hay uno que los combina que se llama date time, que es con de motor. ¿Qué es eso de acá? Incluso ese te puede guardar el registro cuando lo ligas con la fecha de tu sistema para que cuando hagas el registro, por ejemplo, los tickets de compra. Pero hay que tener cuidado, porque si hay una forma de crearlo con un valor por defecto, y lo que utilizas es una función que se llama sysdate o curDate. ¿Cuál es el único problema? Y eso se los aclaro. Sysdate y curDate utilizan la fecha del servidor en la que está la base de datos. ¿Qué pasa si mi base de datos está configurada en un servidor que está en Finlandia? La fecha te la va a agarrar de Finlandia, no la de acá. Entonces, cuando se hace ese tipo de situaciones, sí se puede hacer, pero ya a nivel de programación hay que hacer algo que se llama locate. Tienes que colocar la fecha en donde se va a correr el sistema. Así la base de datos esté en China, donde tú quieras, pero la fecha que va a agarrar es la fecha del meridiano de Greenwich menos 6, que es donde estamos nosotros. Puede ser, por ejemplo, un juego, ¿no? Que valga la pena hacer, bueno, yo estoy jugando, que hay una hora como de en el que se pasa de un día a otro. Sí, normalmente. En este país son las 6, ¿no? Sí. Pues eso, ¿no? No sé, la Pero ahí toma, por ejemplo, se podría decir la IP de la máquina que estás ocupando, ¿no? Eso es lo que dices.
No Claro, necesariamente. no la dirección, así no. O sea, la computadora que estás ocupando, esa hora y esa fecha que estás haciendo. Ah, Por la zona, ¿no? no, es que no se puede. Hablando de la base de datos, no se puede. Porque la base de datos, cuando tú le dices current date o sysdate, es del servidor, no de tu máquina. Del servidor. Porque la función se ejecuta del lado del servidor, no del lado de ustedes. Ajá. Si el servidor está mal configurado, es lo que sucede. ¿Dónde pasó? Y eso lo van a notar mucho ahorita, cuando hubo el cambio del horario de verano. Como ya dejó de existir el horario de verano, ¿Aquí nos pasó? había veces en que, oye, la venta las hice a las 10 de la mañana, ¿por qué me dice que es a las 11? Sí, pues aquí teníamos Las tareas al que final era a del día. las 11:59 de la noche y cuando íbamos a las 10:59 se cerró la plataforma. Sí. Exactamente. Ese tipo de cuestiones son cuestiones de discrepancias en la base de datos, porque está mal configurado. Sí pasa. Otro caso muy común de un tipo de dato que también entra en esta categoría se llama timestamp. El timestamp es un número gigante. O sea, es esto, el daytime, pero sin guiones ni espacios. Son todos los números correlacionados. ¿Y con eso para qué se puede utilizar? Se utiliza para hacer lo que se llama suma de seguridad. La suma de seguridad es para determinar que lo que está ahí fue creado en cierta fecha, cierta hora, porque hay una fórmula que se puede crear. Y como todos los valores de esa cosa miden lo mismo, la fórmula de aplicación. El único detalle está en que sucede cuando la fecha que tú quieres colocar no se puede guardar ahí. Porque la fecha más grande creo que es del 2055, 2075, una cosa así. Ya después de esa fecha, pues sepa Dios qué va a pasar, pero pues ya que lleguemos para allá. Claro. Si llegamos, ¿no? Si es que llegamos, ¿verdad? Ya lo voy a hacer. Y los alfanuméricos son todos estos. Son un montón, pero no se utilizan todos. Los más comunes son los primeros dos, char y bar. ¿Globo? ¿Qué es el globo? Buena pregunta. Los tipos block, que es el block, medium block, long block y tiny block, ya no se utilizan. Siguen existiendo en las bases de datos, pero ya no se utilizan. ¿Por qué ya no se utilizan? Los blocks se utilizaban como un almacenamiento de información en bits. ¿Qué quiere decir esto? La base de datos te guardaba los archivos. ¿Se guardaba qué? Los archivos. Por ejemplo, vamos a poner que es una base de datos de un sistema de noticias. Y cada noticia tenía una imagen principal, su título y su texto. Pues la imagen, en lugar de guardar una dirección de dónde está almacenada la imagen, guardaba la imagen. Como lo guardaba, convertía la imagen de un archivo a un arreglo de bits. Y esos arreglos de bits se guardaban en ese campo. Y cada uno de los campos tenían una cantidad máxima de información. ¿Se acuerdan lo que les dije aquí de 4 gigas, etcétera? Es lo mismo. Pero en lugar de que sean textos, son bits. Es el tamaño máximo de un archivo que puede O sea, guardar. puede ser útil por el tamaño del archivo. Exactamente. Ahorita ya es inmantenible, porque el proceso que se tendría que hacer para transformar esos bits que están ahí a un archivo otra vez con una extensión adecuada, y que de hecho, yo siempre digo esto en mis clases, tener la fe en la humanidad que quien te lo está metiendo si puso bien el formato, es creer demasiado en la humanidad. O sea, porque lo que va a guardar eso es los bits. ¿A qué extensión la va a guardar? ¿Quién sabe? Yo estoy creyendo en la fe de la humanidad de la persona que puso el archivo. O sea, yo sigo creyendo que lo que está ahí es un PNG. Porque así me dijo que yo te tengo que entregarlo con un PNG. Pero si resulta ser un JPG, un Excel o un troyano o lo que sea, pues yo no lo sé. El sistema solo está guardando los bits ahí. Y además eso implicaba precisamente otra cosa. Ese campo guardaba los bits, pero otro campo tenía que guardar el peso y otro campo la extensión del archivo. O sea, tenías que tener 3 campos para un mismo documento. Imagínense cuando subes 5 fotos. Es muy pesado el proceso. Por eso antes era más tardado, ¿no? Sí. Cuando se ocupaba, entonces por eso era Por el lado. Exactamente. Por eso ya actualmente los blogs
ya no se recomiendan para nada. De hecho, el text hoy en día tampoco se recomienda tanto porque la cantidad de caracteres del bar chart ya creció. Ya no son 255 como era antes, ya son 562, algo así. Pero ya son más caracteres. Y básicamente, pues, por eso les decía que los que más utilizan es este. Java y text. Son los más comunes. El resto es que solamente de que de verdad el binary y el byte binary se utilizaban antiguamente cuando se programaba el lenguaje máquina, ceros y unos, números binarios. Solo son ceros y unos. Pero me imagino que sea la transformación de un dato a binario, ¿no? No, lo que tenías que almacenar son ceros y unos, no podías pasarle 125. Si querías pasarle un campo en binario, escribirle 125, te decían que estaba mal, porque lo que aceptaba era un arreglo de números binarios. Para estar aprendiendo los números. Exactamente. Por eso hoy en día ya casi no se utiliza. Al menos, ¿dónde se utiliza? Cuando programas procesadores. Porque los procesadores sí hablan un lenguaje máquina y el lenguaje máquina está escrito en binario. Sí. Ahí sí puedes tener una base de datos de todas las líneas de ejecución o los comandos en binario y ya no me acompañan, ¿no? Eso es lo que hace generar el sistema. Ahora sí, súper feliz. Estoy Sí, todo eso así. ¿Te imaginas el teclado nada más con un cero, verdad? Y un Las fechas son los que les decía. El date es el más común que se. Son 4 dígitos para el año, un guión, 2 dígitos para el mes, otro guión y 2 dígitos para el día. Que se lucha. Que se lucha. No, es un date. Este es un formato especial. Este es un formato especial porque este tipo de datos sí te permite hacer diferencias y operaciones. Tú puedes decir, voy a hacer la diferencia entre esta fecha y esta fecha y lo que te va a dar es el número de días que hay entre ellos. Si la diferencia es positiva, quiere decir que la primera fecha es más grande que la segunda, y si es negativa es al revés. A veces se hace con el programa de. Cuando hay un bastante producto, en lugar de aparecer negativo, aparece paréntesis en nuestros comentarios. Y cuando sobra, aparece un número normal. No es algo parecido. El date tiene estos límites. El número más grande que se puede guardar es el 31 de diciembre del año 9991. El año 10.000, ¿te parece cómo le vamos a dar? Ya me. Date time es lo que les decía, es la combinación de lo anterior más la hora como tal. Y ahí son 4 dígitos para el año, un guión, 2 dígitos para el mes, otro guión, 2 dígitos para el día, un espacio en blanco, 2 dígitos para la hora, 2 puntos, 2 dígitos para los minutos, 2 puntos, 2 dígitos para los segundos. Y el valor más pequeño es el 000, el 1 de enero del año 1000, hasta las 23:59:59 del año 1999, el 31 de diciembre. Cuando ya pasemos al 10.000, sepa lo que va a pasar. El time, ahí es una situación bastante chistosa, porque el time guarda esto de acá, es 2 dígitos para la hora, 2 puntos, 2 dígitos para los minutos, 2 puntos y 2 dígitos para los segundos. Pero ahí tú dices que el valor más grande debería ser 23:59:59, pero no. Porque estos son lo que almacenan son 35 días hacia atrás y hacia adelante de la fecha. Puedo registrar el tiempo en horas, minutos y segundos hasta 35 días hacia adelante o 35 días hacia atrás. Por eso el valor más chiquitito es menos 839:59:59 o 839:59:59 para arriba. ¿Para qué se utiliza el time? Es el famoso ¿cuántas horas hombre hiciste? Las horas hombres se refieren a las horas realmente invertidas en un trabajo, descontando llegar, echar tu chismecito, levantarte a tomar un café, etc. Eso se llama horas hombres. Y las horas hombres se calculan así.
Porque, de hecho, cuando tú estás en ciertas áreas, sobre todo en áreas de desarrollo, sí existen. Cuando tú estás programando, cuando abres el IDE, tu editor de código en ciertas compañías tiene un clock. Cuando tú inicias tu sesión, el reloj empieza a parar. Cuando tú cierras la computadora o lo minimizas porque vas al baño, vas a platicar, lo que sea, el reloj se para. Cuando empiezas a programar, sigue corriendo el reloj y así te al final de tu tanda laboral, ese registro se guarda en una base de datos de la empresa. Y ahí es cuando se van a los 35 días adelante o los 6 meses. Exactamente. Ese tipo de cosas se utilizan precisamente para medir ese tipo de información. A nivel de programación y del área de desarrollo, sí nos negrean mucho en ese aspecto. Es como el que tienen en Atento, me imagino, ¿no? Alguna vez en Atento hemos trabajado y ya ves que te pones en break y se para el reloj. Eso mismo. Es exactamente la misma lógica. Y al final del mes, tienes tiempo, no sé qué. Porque debe ser. Exactamente, es cierto. Es por ¿Has eso. trabajado? El timestamp es lo que les decía. El timestamp es un registro anterior en un solo campo, pero ustedes deciden cuántos caracteres se van a guardar. Pueden guardar todo, pueden guardar solo la parte de cosa de año, mes y día, o guardar el formato de año en dos. O sea, no quiero que se guarde el año 2000, sino 0. 2023 y más seguramente 23. Ajá. De los títulos. Exactamente. Se utiliza para eso. El detalle está de que también existe esto que es el GIR, pero pues es como que es demasiado ocioso haciendo Hacerlo muy pequeño, bueno, más grande. Sí, o sea, es que, y además los valores van del mil, dense cuenta de esto, si el otro sí va del año 1000, aquí es del 1901. Y, por ejemplo, si yo quisiese guardar, digamos, una base de datos de registros históricos de paleontología, GIR no me sirve para nada, porque no puedo guardar el año 1. Tampoco el otro. No, el otro sí, porque lo puedes guardar como texto. Y hay dos tipos de datos especiales: el ENU y el ICET. Ahí sí, para que seamos muy claros. El ENU es un elemento especial dentro de los tipos de datos porque ustedes definen el dominio. ¿A qué me refiero? Ustedes escogen o ingresan los valores que pueden tomar esa un elemento muy sencillo. En el inventario. Imagínense que tienen un sistema de inventario y cada inventario tiene una columna que se llama estado. Y el estado solo puede ser alguno de esos tres: o está agotado, o está o tengo cosas en estado. Esos tres valores son los únicos que pueden tomar ese campo. O es agotado, o es en stock, o tiene pocas unidades. No hay de piña. Pues o uno o el otro. No puede ser ninguno otro extra. El detalle es que en el NUM podemos tener hasta 65.535 diferentes tipos de valores. O sea, me puede arrojar 65.500 respuestas distintas De lo que tú defines. O sea, si tú defines que la lista de valores son estos tres nada más, ese campo solo puede ocupar alguno de esos tres valores, no puede ocupar ningún otro. Pero tú, en lugar de que sean tres, puedes ocupar hasta 65.535. Solo que hay un detalle. Y esa es una regla no escrita. Si tú tienes más de 10 valores en un enum, hazte un favor y haz una tabla externa. Porque si tienes 10 ahorita, mañana van a ser 11, 12, 13, 14, 15. Y es mejor gestionarlos como si fuese una tabla externa a que estés agregando valores al enum como loco. Un ejemplo, por ejemplo, en el trabajo, cada año
se hacen 5 productos nuevos. Ujú. Y de esos, pues, obviamente cada uno tiene Su valor. por así decirlo. Pero pues, al final del año nada más se quedan 3 o 4, dependiendo si se ve bien o no. Se borra uno y ya es otro. Pero los otros se van quedando, otros se van agregando poco a poco, y entonces por eso sería la tabla externa. Para que lo tengas como una tabla externa, porque es más fácil así, porque en la tabla tú sí puedes dar de alta y baja los valores sin ningún problema. En cambio, si tú borras un valor de la lista, lo que va a pasar es de que todos los que tengan ese valor se pueden volver null y te vas a decir, ¿esta cosa qué es? Porque ya lo borraste. Entonces, si tú lo borras desde ahí, ese es un problema. Además de que del NUM no se recomiendan de más de 10 opciones, porque si ya son 11, 12 o más, quiere decir que si tú ya tienes eso, hay una proyección lógica de que puedan ser más. Y si los almacenas como eso porque te da flojera crear otra tabla, el problema está de que gestionarlos a la larga se vuelve muy complejo por lo que acabas de decir. Siento que en tu trabajo se manejara un campo de este estilo sería un problema. Porque ¿cómo sé cuál es cuál? ¿Cómo se puede no se debió? ¿Cómo se puede ver? Exactamente. En cambio, si se gestionan con tablas aparte, tú lo borras de la tabla de nuevos productos, pero lo guardas en otra tabla que se llama productos potenciales. Por si en algo, para que al final del año fiscal la empresa diga, no, pues esta es mi pérdida fiscal. Sí. Ese tipo de cosas para ¿Y hay una manera de llamar ese dato a la otra? Sí. Existen algo que se llaman triggers. ¿Cómo? Triggers. Okay. Gatillos. Ah, ok. Son gatillos o disparadores, son eventos que existen en el sistema. Cada tabla puede tener hasta 6. Es before, after, insert, update, delete. Todavía no hemos visto esas consultas. Ah, ok. Pero sí se puede. Tú puedes generar. Y esa es una cosa que a veces cuando lo explico, muchos dicen, voy a hacer un trigger de mi base de datos. No se puede. Es un trigger de la tabla. Sí. Lo que tiene los 6 triggers son las tablas, no la base de datos. Porque una vez me dijeron, es que quiero que cada vez que se borra un dato aquí se genere una base de datos. Y yo, o sea, ¿cómo? Podría ser el protocolo de la base de datos, ¿no? No, es que literalmente querían que cada vez que se borrara o se insertara un dato en una tabla, se generara todo un esquema de base de datos para esa tabla. Todo un esquema, otras tablas y otras cosas para ese dato. Y exactamente así quedó mi cara. ¿De qué me estás hablando? O sea, no puedes hacer eso. Lo que puedes hacer con los triggers es mover la información, clonarla, cosas así. No crear tablas. Puedes crear datos, no tablas. El otro tipo de dato que está ahí es el set. El set es muy similar al NUM. También es una lista, pero el problema radica en que la lista solamente son 54 valores diferentes nada más. Pero el detalle aquí es que puedes coger ninguno, uno o los 64. O cualquier combinación. Es el famoso esto. Exactamente, los checklists. Un checklist es un set. Porque puedes tener ninguno, uno, varios o todos. Esa es la gran ventaja de esa cosa. Se utiliza cuando de hecho precisamente lo que quieres es que tengas un checklist. O sea, que si por ejemplo de las actividades de una empresa o de una tarea está asignada, ya la iniciaste, ya la trabajaste, ya la terminaste, ya la entregaste, ya la firmaste. El set es eso, es una lista de valores de como si fuese un checklist. ¿Ok? No sé si ves alguna duda con el programa. Ok. Nos quedamos a la mitad de ver todos los tipos de datos. Pero está bien, no hay ningún problema. Lo que va a pasar entonces es que ya en la siguiente sesión ya nos quedamos con esto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Hay que checar esto, cómo se hace esta parte. Y vámonos la semana, se los voy a subir en un ratito el de semana 5 para que lo vayan revisando. El de semana 5 lo que van a revisar es esto.
descripciones de los atributos y les voy a dejar también una guía, una pequeña guía. De esta de acá. ¿Se vamos a empezar a programar? Sí. Sí, ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar a trabajar con Workbench. ¿Y qué vamos a trabajar? Workbench con Sham. Te voy a dejar las guías. Ya. ¿Necesitamos algún requisito especial para la máquina o Lo único que tienen que tener es, pues, cualquier sistema operativo que pueda soportar Sham, nada más. Porque el mismo sistema les da porque por ejemplo Workbench está para todos los sistemas operativos. Está para todos. Está para Windows, Linux, Red Hat, Oracle, Fedora, Mac. No. Nada más es descargar el que corresponda y el Sham es el servidor que se espera. ¿Y de casualidad de los enlaces? Sí, los voy a subir. Ah, sí, excelente. Sí, es que luego no sabes si vas a bajar el correcto o un enlace. No, sí, yo los coloco la línea. Este es el que vamos a utilizar. No, o sea, me refiero al paquete que se llama Sham. Nosotros actualmente solo vamos a trabajar con MariaDB, que es la base de datos. MariaDB es SQL gratuito, básicamente. ¿Cómo? MariaDB es el gestor de bases de datos gratuito de MySQL. Porque MySQL hace algunos años era gratuito, pero dejó de serlo porque fue comprada la compañía que lo creó, que son Microsystems, y se la compró Oracle. Y a partir de que lo compró Oracle, dijo, ya no hay licencias gratis de MySQL, así que a mí también me tocó la papa, que no se puede. sí, es que yo también, de hecho, son Microsystems, dejó de existir hace como, ¿qué quieren? ¿13 años? Más o menos. Sí, tengo 13, 14 años que dejó de existir son Microsystems. Que fue cuando ya se lo compró Oracle como tal. Por eso las tres grandes compañías de bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Ya no está son Microsystems porque ya no existe. Y son los que vamos a utilizar. Y el sistema, o la aplicación en este caso, aquí les voy mostrando cómo se ve y qué es cada cosa. Porque donde vamos a empezar nosotros es con con los diagramas. Ya después vamos a pasar allá a hacer ya las consultas. Acá nos permite hacer el diagrama primero. Vamos a hacer el diagrama. Y la ventaja que tiene es que una vez que haces el diagrama con un botón te genera la base de datos. ¿Cómo crees? Una vez que ya tienes bien generado tu esquema de base de datos, le das a un botón y ¡pum! Solito lo crea. ¿No dejas de hacer un diagrama de flujo similar? Sí, es un diagrama de flujo, pero es un diagrama de flujo de tareas. Sí, de hecho sí, así se llama, en cómputo en la norma se llama workflow. Y nada más para terminar, porque si no... ¿Es llegado a ir para la siguiente sesión o todavía para más? No, sí, es para la siguiente. Sí, ya vamos a empezar.